Hay un tipo de hombre que es jodidamente atractivo para las mujeres, que les moja la entrepierna, como si no hubiera mañana, pero que no termina de encajar en este arquetipo que te vende la machosfera desde hace ya bastante tiempo, con estas modas del hombre alfa, del macho alfa, del hombre dominante, líder. Y es importante que entiendas cuáles son estos rasgos, porque no tienen nada que ver, muchas veces se contrapone frontalmente a este arquetipo, pero como te digo, no solamente es jodidamente magnético, sino que llega a ser incluso la pesadilla del hombre alfa, llega a ser incluso la clase de hombre que moja a la novia del hombre alfa, la clase de hombre con la que la novia del hombre alfa fantasea. Así que presta atención, porque quizás hay rasgos en ti, busca un espejo, que no estás reconociendo, pero si, por ejemplo, te da como un poco de pereza, se te hace un poco cuesta arriba todo ese rollo de estar haciendo constantemente demostraciones de poderío, de estar exhibiendo tu dominio social, de ser súper extrovertido, de tener ese comportamiento político, de buscar el estatus y todo eso se te hace un poquito cuesta arriba, te da como pereza o más bien te parece incluso un poco tonto, te parece una pérdida de tiempo, te parece que hay cosas más importantes, que todo esto es un poco superficial, presta atención, porque quizás hay dentro de ti más de este hombre supermagnético del que te voy a hablar, de lo que te imaginas. Y por supuesto, te hablo del hombre Sigma, de lo que yo llevo décadas en mi obra llamando cazador nómada, de lo que podríamos llamar también lobo solitario. Y de hecho, te remito a que yo mismo, durante décadas, mientras otros estaban como súper obsesionados con el concepto de ganador, perdón, eso soy yo, de macho alfa, de hombre alfa, de todo esto, ¿no? Y estaban alfa, alfa, dominante, no sé qué tal. Yo siempre te decía ganador. De hecho, por ejemplo, en esta, mi tercera obra, perdón, te hablo mucho de ganador ganable, de activar su punto GG. Y ganador siempre fue un concepto más amplio que alfa. Porque siempre, además, te he hablado que dentro de la tribu, cuando hablábamos, por ejemplo, del LDT, el líder de la tribu, que es súper atractivo, pero que había otros miembros que podían ser muy poderosamente atractivos. Por ejemplo, el hechicero de la tribu. Ya hablaremos de esto. O, por ejemplo, este cazador nómada. Y este tipo de perfil, precisamente por ese pasado evolutivo del que hablamos, que tienes que entender, porque nuestra mente inconsciente, los mecanismos de atracción de las mujeres, sus instintos más profundos, siguen anclados en esta época, de cuando éramos cazadores-recolectores. Su cerebro, sus emociones, sus interruptores sexuales, todo aquello que le dice, wow, 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 quiero un hijo de este tipo, ¿lo ves? ¿Lo ves ahí? Pues quiero su hijo. Todo esto, de lo que ella no es consciente, tiene esa explicación evolutiva. Porque, como te digo, nosotros no hemos tenido tiempo de evolucionar. La era moderna, todo esto que ves de las ciudades, los coches, o incluso nuestra era más neolítica, ha sido, ¡pum!, segundos. Dentro de la historia de la humanidad han sido segundos. Y la evolución genética lleva mucho más tiempo. Con lo cual, tus emociones y las suyas, sus instintos, siguen adaptados a ese entorno tribal de 50 a 150 individuos. Y dentro de ese entorno, por supuesto, estaban, piénsalo, los líderes, los machos dominantes, los que estaban constantemente guerreando, los que se imponían dentro de la tribu, los más políticos. Ojo, y esto de político lo vemos incluso en los chimpancés, o sea que viene de muy, muy atrás. Y este tipo de machos son los que necesitan hacer ruido, son los que necesitan, en cierto modo, la validación de la tribu, necesitan demostrar constantemente, necesitan imponerse, necesitan demostrar dominio, demostrar superioridad, necesitan demostrar sus alianzas sólidas. Pero piensa ahora en este otro individuo, que también existía, pero que por supuesto era un macho extremadamente raro,
era la excepción, no la regla. De hecho, el hombre sigma es la excepción, es el hombre excepcional. Hay muy pocos hombres sigmas y por eso muchas veces pasan desapercibidos porque la gente no espera encontrarse con este arquetipo de hombre. Por eso no lo reconocen y además porque él quiere que no lo reconozcan. ¿Por qué? Porque él no es el líder de la tribu, él no está disputándose las posiciones de liderazgo, él es más un explorador, un viajero, un nómada, cazador, un lobo solitario. Y ojo, porque lobo solitario ya es como, wow, pero espera, ¿el lobo no es un animal de manada? Exacto. Igual que nosotros somos animales tribales. Por eso, cuando un hombre decide apartarse de la tribu y buscar cosas fuera él solo, se está enfrentando a una situación extremadamente desafiante que, por supuesto, tiene que ver con todas estas cualidades que él desarrolla. Porque él, en ese entorno, no necesita demostrar. El líder de la tribu constantemente necesita hacer demostraciones de poderío, demostraciones de superioridad, de dominio, de liderazgo, necesita muchas veces también manipular de ciertas maneras socialmente, pero esto al lobo solitario, al nómada cazador, le sirve de poco, porque si él está solo cazando, él no necesita demostrar nada. Él lo que necesita de verdad es arrasar, porque mientras el resto caza en grupo, él caza solo, con lo cual necesita una estrategia muy superior. Y ya te estoy dando otra pista de sus cualidades. Él es un estratega. Él es una persona que puede pasar mucho tiempo analizando, de hecho es uno de los seres más racionales que vas a encontrar. Normalmente, si un hombre sigma no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene soledad, no se va a sentir cómodo porque él en la soledad es donde prospera, porque tiene que desarrollar todas estas estrategias, tiene que tener esta capacidad de ofrecer resultados. ¿Entiendes? Él no necesita hacer política, él necesita obtener resultados. Por eso mientras el alfa lo verás compitiendo, verás al sigma afilando su lanza. Todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, todo ese foco que el alfa proyecta dentro de la tribu, el sigma lo utiliza para retirarse, para irse a su cueva o a una explanada apartado y desarrollar armas, desarrollar estrategias, pensar en una trampa, en qué puede hacer. Es otro tipo de animal prácticamente. No es político. Él es más ejecutor. No pasa un poco del show. Él no está en el show. Él está en los resultados. No es extrovertido. El alfa tiene que ser extrovertido. Él es mucho más sigiloso. Sí, eso es como sigiloso, acechante. Y mientras el alfa es claramente de manada y necesita estar constantemente rodeado de gente que lo estén validando, el sigma es mucho más solitario. Y hemos dicho validación, claro, él no necesita validación, porque él es autovalidado. Él se juzga a sí mismo, él está fuera solo y él tiene su propio criterio, su propio locus de control interno para decir, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, no necesito que nadie me aplauda. De hecho, es un poquito desconfiado muchas veces de los elogios, porque él entiende que todo esto muchas veces son tácticas manipulativas del alfa, pero él no busca eso. Él no necesita manipular porque no le interesa ese tipo de liderazgo social. A él lo que le interesa son los resultados en solitario. ¿Y qué pasa? Pasa que este personaje es extremadamente atractivo para las mujeres. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué? Si no muestra ese dominio, si no muestra ese liderazgo, si no hace despliegues de poderío. ¡Ey! Cuidado. Hace despliegues de poderío, pero de otro tipo. Como te he dicho, es una persona altamente preparada porque necesita prepararse, porque él, si no, se activan sus sensores de palme. O sea, si él no está preparado, dice, hostia, aquí voy a palmar más que Spiderman en un descampado. Te estoy dando otra pista. Al sigma no le lucra nada palmar. Tiene sus sensores de palme muy activados. Pero probablemente la razón evolutiva fundamental por la que era súper atractivo, por la que atrae tanto a las mujeres, por las que tiene ese magnetismo misterioso además. Para las mujeres es como un misterio, ¿no? Es que ese hombre es misterioso, es interesante, es que tiene algo. Y mientras el alfa se la liga muchas veces públicamente, haciendo exhibiciones públicas, al sigma no. A sigma le gusta mucho más aislar, estar en apartado, y eso sí, cuando tenga delante a la mujer, todo en él va a demostrar que es un hombre excepcional.
La va a mirar de una manera como no la mira nadie. Pero te estoy dando rasgos, digamos, psicológicos, que es lo de que la mujer percibe en él, pero sobre todo hay un rasgo que está como muy respaldado científicamente, que es lo que le hace de verdad, de verdad, de verdad magnético a nivel evolutivo dentro de esta psicología evolucionista, que es la variedad genética. Es decir, el sigma no solamente tiene muy buenos genes porque está sobreviviendo solo, por ahí fuera, está cazando solo, sin necesitar una tribu, que eso es un jodido desafío para nuestra especie, para el Homo sapiens sapiens. De hecho, habría alfas que preferían el solitario, mientras que el sigma se las está ingeniando, porque cuando estás solo no solamente necesitas ser fuerte, no solo necesitas ser dominante, necesitas, como te digo, ser un puto estratega, un puto ejecutor, necesitas ser un superviviente, necesitas tener una determinación muy por encima de la media. Por eso, el sigma, el lobo solitario, el nómada cazador, pues sí, por un lado está proyectando que tiene esos buenos genes y eso ya va a hacer que la mujer diga, oye, yo quiero hijos de este. Pero la razón fundamental por la que quiere hijos de este es porque normalmente, cuando se lo encuentra, no es de su tribu. Viene de otra tribu. Expresa el factor forastero, vamos a llamarlo. El factor exótico. Es un hombre exótico, es un hombre que llama la atención, que es diferente. Y todo esto es súper atractivo, pero a un nivel profundo, a un nivel genético, hay una razón aplastante por la que esto no solamente sabemos que probablemente se dio, sino que seguramente se dio, porque si no nos habríamos extinguido. Tatúatelo bien, sin el hombre sigma nos habríamos extinguido, sin este nómada cazador, sin este lobo solitario. ¿Por qué? Porque te he dicho, vivíamos en tribus de 50 a 150 individuos. ¿Y sabes lo que pasa si la mujer siempre elige al mejor, al más dominante, al más fuerte, al más político, al que más descolla? ¿Sabes lo que pasa? Pues que al final acaban haciéndolo entre primos y entre hermanos. Acaban desarrollando todo tipo de problemas genéticos relacionados con genes recesivos que solamente se expresan cuando se pueden expresar de más formas, pero principalmente se expresan cuando no hay esa variación genética, cuando no hay esa renovación. Es decir, se termina produciendo una endogamia tribal. Y los efectos los tienes además en la historia. Estudia un poquito a los reyes. ¿Qué pasaba en las familias nobles, en las familias de la realeza? ¿Qué pasaba cuando decían, no queremos contaminar nuestra sangre? Vamos a casarnos con primos, con hermanos, y hacían ese tipo de cosas. Ellos lo hacían con la intención de preservar la sangre y lo que hacían era joder la sangre completamente, porque al final todos estos genes recesivos terminaban expresándose y luego tienes reyes y monarcas, ejemplos históricos, que los pobres pues que nacían ya un poco retardaditos o con enfermedades muy serias, que morían muy jóvenes, enfermos, seres que al final los pobrecitos no estaban adaptados para la vida. ¿Por qué? Porque para el éxito genético es fundamental introducir esa variación genética, que evita y previene todos estos efectos endogámicos. Por eso, a un nivel instintivo, la mujer no se puede resistir al sigma. De hecho, incluso aunque esté con el alfa de la tribu, porque esto es muchas veces los red pillers y tal, no se lo explican y se creen que pueden dominar la fidelidad de la mujer, no podéis. Hay otras estrategias para tener éxito, pero tú no depende de ti que tu mujer no te sea infiel. Y de hecho, con el sigma es que no solo se mojan, es que van a intentar aparearse con él. Pero es que es necesario. Y tú dirás, joder, qué putas son. No, gracias a eso estamos aquí vivos tú y yo. Porque es como si sus genes le estuvieran diciendo, oye, hostia, que no quiero, venga, basta ya, no más genes de tu primo cejijunto, ¿vale? No más genes de este tío que es que ya la cosa huele. Entonces necesitan renovar y cuando ven a este hombre que no solo tiene buenos genes, que no solo es un puto crack, que no solo es un puto superviviente, que no solo es un puto sobrado, que ha estado por ahí solo, tío, sobreviviendo solo, sino que encima llega y le renueva completamente el acervo genético. Pues adivina qué, es que se va a lanzar en sus putos brazos. No necesita nada más. Eso sí, lo va a hacer sigilosamente. Por eso el sigma es sigiloso. Probablemente el alfa ni se termine enterando, pero se va a ir con él de cabeza. Y me viene a la mente que ayer compartió, o el otro día, no me acuerdo, uno de vosotros,
a un personaje de la serie Vikingos y dice, hostia, es verdad. También me resonó muchísimo. Había un personaje que aparece de repente, creo que en la segunda temporada o algo así, se llamaba Harvard o algo así, que representa perfectamente este arquetipo. Luego igual resultaba que era un dios o no sé qué historia, pero eso da igual. Lo importante es que llega un tío que llega de fuera, que no lo conoce ni su madre, que mientras los alfa, mientras los reyes, los jefes de la tribu vikinga están por ahí fuera partiéndose la cara, guerreando, llega este hombre y se cepilla a toda la tribu. De repente las bragas de todas las altas damas de esa tribu, de la aldea, hacen plof, incluida la reina, incluida la más pibonazo de todas. La mujer, la compañera, la pareja del rey, ve a este hombre y dice plof, y no lo puede resistir, y además es una atracción muy visceral, muy pasional, cero sexo transaccional, totalmente sexo pasional. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que te decía, son sus genes gritándole, tía, reprodúcete con este. Reprodúcete con este. No más primos. No más primo hermanos. Reprodúcete con este cabrón. Por eso es extremadamente poderoso y por eso es importantísimo que tú indagues dentro de ti para ver si pudieras ser este tipo de hombre, si pudieras tener este tipo de rasgos. Y al final del vídeo te voy a decir algo muy importante que seguramente te estés preguntando, porque sí, este hombre es un tipo muy raro, muy excepcional, pero la cosa viene con sorpresa. Pero la sorpresa te la voy a decir al final, porque esto la verdad es que es algo apasionante. Si te gusta la seducción, si te gusta entender de verdad la naturaleza y la psicología humana, es muy interesante. Pero si quieres una imagen clara así como muy mnemotécnica para acordarte rápidamente, pues piensa si quieres en el Mister Olympia, ¿vale? Imagínate el concurso del Mister Olympia donde tienes a los mayores culturistas del mundo cargados de músculo, que están ahí haciendo una exhibición, poniéndose bronceador falso, untándose de aceite, haciendo posecitas. Eso, digamos, representaría al alfa. Es como dominio extremo, exhibición extrema. Yo lo estoy aquí como postureo máximo. De hecho, los alfas son muy buenos haciendo postureo. Vas a ver muchas veces en Instagram haciendo cosas, despliegues de poderío, que son muy efectivos, son como este culturista. En cambio, el Sigma sería más como un ninja, ¿vale? Mientras el otro está ahí haciendo así, el ninja está centrado, como te decía, en los resultados, en ser letal. Mientras estos están haciendo exhibiciones de músculos, el ninja ya se ha cargado a 100 culturistas. O sea, el ninja opera totalmente bajo otros parámetros, unos parámetros completamente distintos. Él se centra en la eficacia, se centra en los resultados, no es político, no necesita validación, está internamente validado, tiene su rollo, tiene su propia trama. Otra forma, otro arquetipo a lo mejor que te viene a la mente es en la película John Wick. Hay un momento que a mí se me quedó como grabado de esa película, muy chulo. Por cierto, John Wick encajaría muy bien dentro de este arquetipo. Y hay un momento en el que el tío dice, su enemigo, el ruso, el mafioso, le dice, no, este no es el hombre del saco. Este es este no es el hombre del saco. Este es al que enviábamos para acabar con el puto hombre del saco. Y entonces empieza a describir las cualidades del tal John Wick mientras aparecen unas imágenes de fondo donde se aprecian estas cualidades y al final te dices que este hombre es foco, es disciplina, es determinación, es voluntad pura. Este hombre es voluntad pura, es foco, es disciplina máxima, algo que tú no has conocido jamás. Está a otro nivel, estas cualidades las lleva a nivel Dios. Y esto, al final, nos da más pistas, porque vas a ver que muchas de las cualidades que yo intento instaurar en ti desde hace mucho tiempo, cuando hablamos de tu versión sobrada, cuando hablamos de tu PAI, tu potencial absoluto integral, pues al final no vas a poder desarrollar todo esto sin estas cualidades, digamos, a un nivel muy elevado, casi a nivel Dios. Otro personaje a lo mejor muy arquetípico, porque lo vas a entender enseguida, mucha gente hoy en día no lee mitología clásica y tal, pero si te suena la obra de Homero, la Ilíada y la Odisea, pues es muy fácil ver, por ejemplo, el contraste entre un personaje super alfa,
como Aquiles. De hecho, hay una película muy buena donde Brad Pitt interpreta a Aquiles. Aquiles sería el alfa. Aquiles es ese guerreador que además es como temperamental, que es como el jefazo, que está ahí constantemente haciendo exhibiciones, que busca toda esa gloria, toda esa búsqueda de gloria, sería como muy alfa. Pero luego tenemos a Ulises. Ulises, que está harto de quitarse encima diosas que se lo quieren follar, que él tiene sus propias tramas, tiene sus propias cosas, y no tiene nada que ver su forma de operar mentalmente. Ulises es mucho más taciturno, pero es el más astuto de todos los griegos. De hecho, Homero le dedica todo un libro, la Odisea, porque está absolutamente enamorado de este personaje. Y este personaje es un sigma de manual, Odiseo, Ulises. Porque Ulises navega solo, Ulises tiene este comportamiento del que te hablo de afilar la lanza. Ulises, cuando tiene un reto, lo que a él le gusta hacer es retirarse y empezar a tramar, idear un plan, anticiparse, andar siempre 2 o 3 pasos por delante del enemigo o del desafío que tenga por delante, y gracias a eso va superando obstáculos y obstáculos y obstáculos. Y cuando vuelve por fin, después de esta odisea, después de décadas por ahí extraviado, navegando solo, quitándose encima a diosas que lo acosan y al final viviendo una serie de experiencias que también son transformadoras, y esto es muy importante, este punto es muy importante, transformadoras. Cuando llega a su casa está a otro nivel y entonces se encuentra con una serie de gentecilla que han estado como intentando usurparlos, que han estado intentando conseguir todo lo que es suyo, quitárselo, robárselo, incluido su mujer. Pues él llega y les da la del pulpo, él solo, a un montón de hombres. ¿Por qué? Porque tiene ya toda esta superioridad, porque en el proceso, en la Odisea, se ha transformado en este superhombre Sigma, que ya lo era, pero lo ha llevado a otro nivel. Y quiero que entiendas una cosa. Para muchos expertos, lo que de verdad hace avanzar a la humanidad no son los líderes, no son los políticos, no son los hombres alfa, tampoco son los beta, tampoco son los que encajan. Si te pones de verdad a analizarlo, muchas veces los mayores avances de la humanidad los han llevado a cabo hombres sigma, hombres que se han retirado, que se han apartado, que han buscado soluciones distintas contra la corriente. Piensa en Tesla, por ejemplo, o en Einstein con su teoría de la relatividad, el propio Newton. Es decir, gente que tiene otra forma de operar, que está internamente validada, que no necesariamente llamaba mucho la atención, que muchas veces pasó desapercibida en su época, mucho más que otros. Pues, por ejemplo, Edison sería mucho más alfa que Tesla, pero luego cuando estudias de verdad lo que hizo cada uno te das cuenta de que Tesla llevó a cabo aportes muy superiores a los de Edison. ¿Te das cuenta? O sea, uno estaba centrado más en el show y el otro estaba centrado de verdad en la ciencia. Aunque bueno, el pobre Tesla tampoco acabó muy bien, pero tenemos muchos ejemplos de hombres sigma que han llegado muy, muy, muy lejos en la vida y sobre todo que han aportado muchísimo a la humanidad. Pero claro, seguramente tú te estés preguntando, hostia, pues sí que es verdad que noto ciertos rasgos, pero por otra parte no sé si tengo su decisión, su determinación, su disciplina, y puede que muchos de vosotros os estéis preguntando si el hombre sigma nace o se hace. Y creo que esta es una grandísima pregunta, y yo creo que seguramente hay hombres que desde muy temprana edad sientan esta llamada del lobo solitario, del cazador nómada, y se comporten como sigmas. Pero también creo, y por eso te he hablado de Odiseo, de Ulises, de la Odisea, de su viaje, creo que hay viajes que no los puedes realizar sin volver convertido en una versión muy superior de ti mismo, sin volver convertido en tu versión sobrada, sin volver siendo ese súper maromazo sigma. Si te fijas, cuando hablamos, por ejemplo, los que estáis en ACNK, los que estáis haciendo el curso Deja de palmar y triunfa, es prácticamente imposible reducir al máximo tus rendijas de palme, activar al máximo tus sensores de palme, empezar a aplicar esta metodología y no hacerte un super sigma. Porque al final el sigma es alérgico al palme. El sigma es un antipalme natural, es un antipalmer. El sigma, cuando todo lo que hace es buscar la máxima eficacia, y si recuerdas la definición de palmar, que es involucrarte o dejarte involucrar
en situaciones o procesos subóptimos, repito, involucrarte. Mucha gente se cree que esto es español de España. Y no, esto es Mario Lunés y es un software precisamente para reprogramarte. Por eso utilizamos un vocabulario particular, porque no son palabras, es software. Es reprogramación mental. Es darte a ti un sistema operativo que te lleve inevitablemente al éxito vital, al éxito integral. Entonces, cuando pensamos en la definición de palmar, palmar es involucrarte o dejar de involucrar en procesos o situaciones subóptimas. Cuando piensas en el sigma precisamente tiene esos sensores de palme constantemente activados. O sea, el sigma es un poco como Spider-Man con su sentido arácnido y constantemente está evitando ese tipo de situaciones. Dicho de otra forma, el sigma detesta palmar, el sigma es alérgico al palme. Por eso yo tengo la teoría de que si tú avanzas en este camino, si tú persigues tu versión sobrada, todos los que estéis en la CNK, de verdad, meteros en Mena los cursos, los diferentes cursos que hay para arrasar en los juegos vitales clave, en los JVCs, para acercarte a tus objetivos vitales clave. Yo creo que en la medida en la que te acercas a tu PAI, a tu potencial absoluto integral, creo que es prácticamente imposible no terminar convertido en un sigma. Creo que existe esa transformación y ojo, porque el atractivo del sigma, como te he dicho antes, no es necesariamente tener los genes elegidos porque están de una forma imponiéndose a otros, como en el caso del alfa, que necesita imponer su superioridad. Ya te he dicho que su mayor atractivo es que es foráneo, el efecto forastero, el efecto exótico, el efecto renovación. Por eso, cuando tú demuestras que eres capaz de acercarte a tu potencial absoluto integral, te va a resultar muy fácil conectar con este magnetismo irresistible del sigma. Recuerda que solo se vive dos veces, así que tú verás, antes y después de descubrir esta filosofía, no desperdices la segunda. Stop recording.